CNN Prime. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en CNN Prime alguien muy relevante, el encargado de relaciones con los medios y política del Partido Comunista, miembro además de la Comisión Política del Partido Comunista. Me refiero a Juan Andrés Lagos. Va a estar con nosotros en CNN Prime en una jornada donde hay muchísimas noticias de esta colectividad y toda la atención oficialista, así que va a estar muy interesante. Pero comencemos esta jornada llena de noticias y con amplias repercusiones, además, después de la entrevista del presidente de la República, Gabriel Boric, en Tolerancia Cero. Comencemos con estos titulares. Máxima tensión entre las dos almas del oficialismo debido a la aplicación de la ley Naim Retamal en el veredicto que absolvió a Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica. Las suposiciones de aplicación, no sabemos si la fuente de derecho es esa o más bien el Código Procesal Penal. Bueno, el Partido Socialista decidió suspender su participación en el Comité Político Ampliado luego de acusar al PC de actuar deslealmente y al Frente Amplio de tratar de blanquear sus responsabilidades. Mañana a las 11 horas se va a realizar la formalización de los 3 hijos y el ex yerno de Julia Chuñil, quien está desaparecida desde noviembre de 2024. La coordinadora que lleva su nombre afirmó que los detenidos están siendo falsamente acusados. El fiscal nacional, en tanto, dijo que no tenía memoria que este caso haya sido tratado como un crimen político. Con arresto domiciliario total y arraigo nacional quedaron los 3 formalizados en esta jornada por la trama bielorrusa. Se trata de los conservadores de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Llaver, y el de Chillán, Yamil Nagle, además del dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro. La Fiscalía les imputa el delito de lavado de activos. La autodenominada como presidenta encargada de Venezuela y denominada así también por la Asamblea Oficialista Legislativa, Delcy Rodríguez, dijo que el proceso de excarcelación de presos políticos aún no ha culminado y que se mantiene abierto. El régimen chavista dice que hasta ahora ha liberado 116 personas, sin embargo la cifra de organizaciones no gubernamentales es mucho menor. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Lo anunciamos en titulares, un vuelco en el caso de la desaparición de Julia Chuñil. De eso nos va a contar Felipe Hernández, que tiene todas las repercusiones y la explicación de qué ocurre, los formalizados, la familia y ante todo esto que había una sospecha de si se trataba o no de un crimen motivado por la labor de activista, de alguna manera, medioambiental e indígena de Julia. El drama sigue siendo profundísimo, pero el cambio en la investigación también es relevante de abordar. Felipe, te escuchamos. Mónica, ¿qué tal? Muy buenas noches. Claro, porque, a ver, aquí hay varias teorías, varias hipótesis investigativas que estuvieron rondando en las carpetas o en la carpeta investigativa que mantenían los fiscales a cargo de esta investigación. Una investigación, hay que señalar, que es de largo aliento, porque la fecha en la cual desaparece Julia Chuñil, esto en el sector de la comuna de Mafil, la última vez que fue vista fue el 8 de noviembre del año 2024. La denuncia por presunta desgracia es presentada el 10 de noviembre de 2024. De ahí en adelante comienza una búsqueda incesante para dar con el paradero de Julia Chuñil. Todos buscaban que estuviera con vida. Sin embargo, ya en las últimas semanas eran pocas las posibilidades de encontrarla con vida. Aquí hay varios elementos que hay que ir relatando en torno a esta investigación, Mónica, señores televidentes, y que tienen que ver justamente con los antecedentes que manejaría tanto Carabineros como también la Fiscalía de Los Ríos, la Fiscalía Regional de Los Ríos, encabezada por la persecutora Tatiana Esquivel. Y es que aquí hay varios elementos. Yo les hablaba en un comienzo que hay al menos 2 líneas investigativas, 2 hipótesis. Una que tiene que ver directamente con la participación de sus hijos, relacionada justamente a eso. Ahí hay un elemento muy importante
importante que tiene que ver con la compraventa de un terreno, el cual Julia Chuñil le habría hecho a uno de sus hijos. Ya les voy a ir comentando respecto a eso. Y por otro lado está la otra línea investigativa que vincularía a un empresario de la zona, Juan Carlos Morstad, y que podría entonces tener algún tipo de vinculación. Sin embargo, tras los hechos sucedidos durante horas de esta madrugada, hablamos cerca de las 5 de la mañana en el sector de Mafil, esto en la región de Los Ríos, y en Temuco, en la región de la Araucanía, donde se ejecutaron las órdenes de detención de 4 personas. Hablamos de 3 hijos de Julia Chuñil y de un ex yerno, bueno, que estarían vinculados directamente con la desaparición y el presunto homicidio de Julia Chuñil. 3 de los hijos, hablamos de Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil, Janet Troncoso Chuñil y su ex yerno. Hablamos de Vermar Bastidas Bastías. Ellos serían los imputados o son los imputados por parte del Ministerio Público como los responsables o los presuntos responsables de la desaparición y muerte de Gloria Chuñil. A los 3 primeros, a los 3 hijos, se les imputarían los cargos de parricidio y en el caso de del ex yerno hablamos de homicidio calificado. Todo con una investigación que es larguísima y la que hoy iba a tener su punto cúlmine, podríamos decir, dentro de la labor investigativa. ¿Por qué? Porque se iba a formalizar a los 4 detenidos. Sin embargo, solo se realizó el control de detención. Y aquí es donde me quiero detener, porque se entregó un antecedente relevante para la investigación. Al momento de ingresar a la casa de Pablo San Martín Chuñil, esto en la ciudad de Temuco, se encontró en las dependencias del domicilio el carnet de Julia Chuñil. Es un elemento relevante en la causa, más allá de los antecedentes que ya mantenía en la carpeta investigativa y las diligencias que ha entregado entonces el trabajo que se ha desempeñado por parte de carabineros, de diferentes unidades de carabineros y que han podido, entre otras cosas, posicionar georreferencialmente con señales de teléfonos celulares a los imputados en este aspecto. Ya les voy a ir comentando respecto de los antecedentes que maneja el Ministerio Público. Antes de eso, vamos a escuchar las palabras que entregó el juez del Juzgado de Garantía de los Lagos, esto en la región de Los Ríos, y también la voz de la fiscal Tatiana Esquivel, fiscal jefe de la Fiscalía de Los Ríos, y a la defensora penal pública, quien tras la audiencia entrega justamente su posición respecto dichos que también fueron expuestos en la audiencia de control de detención, pero que posterior a ella también hizo parte de justamente esta vocería. Las palabras de la defensora tienen que ver puntualmente con la situación de Vermar Bastidas Bastías, el ex yerno de Julia Chuñil, y que según la defensora penal pública no tendría participación directa, al menos así no lo acreditaría la carpeta investigativa que tiene el Ministerio Público en su poder. Revisemos lo que señalaban todas las partes involucradas durante esta jornada. Entonces el tribunal, conforme le pone el artículo 151 del Código Procesal Penal, va a disponer la restricción o prohibición de comunicaciones entre los imputados, que en definitiva van a ingresar a su de las propias defensas, a las unidades de carabineros que va a indicar el Ministerio Público. Evidentemente, esta restricción o prohibición de comunicaciones no afecta el derecho a defensa y en concreto las entrevistas que pueden tener los imputados con sus respectivos abogados defensores. Por lo tanto, el tribunal desde ya ordena que el Ministerio Público de las instrucciones correspondientes en relación justamente a las unidades policiales en las cuales se van a encontrar los imputados para ser puestos a disposición de este tribunal para continuar la audiencia el día de mañana en la hora ya indicada. Durante la madrugada del día de hoy se dio cumplimiento a órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Se trata del resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada, dirigida por la Fiscalía, desarrollada junto a los policías y con el apoyo de distintas instituciones del Estado,
lo que permitió reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un exyerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo, en el caso de los hijos, la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Solicitamos la ilegalidad de la detención, dado que la resolución judicial que ordenó su detención, estimamos nosotros que era carente de fundamento. En virtud de aquello solicitamos la ilegalidad y pedimos su orden de libertad inmediata. Sin perjuicio de ello, el tribunal rechazó nuestra solicitud. Nosotros adelantamos respecto a nuestra solicitud de ilegalidad de la detención que el Ministerio Público carece de antecedentes para presumir fundadamente la participación de mi representado. En la carpeta investigativa no existen antecedentes suficientes para establecer la participación de mi representado y en ese contexto nosotros nos vamos a oponer a medidas cautelares privativas de libertad el día de mañana. Yo les había mencionado que solo se logró realizar el control de detención, pese a que desde el Ministerio Público tenían todo listo para poder realizar la formalización de cargos en la misma jornada, en la jornada del día de hoy en esta audiencia. Sin embargo, desde los abogados defensores privados, como también desde la Defensoría Penal Pública, solicitaron, entre otras cosas, la postergación de esta audiencia de formalización, justamente para poder obtener los últimos antecedentes que permitieron entonces la detención de estas 4 personas y en este caso, la posible formulación de cargos en la jornada del día de hoy, como era lo que esperaba realizar el Ministerio Público. Por eso mismo, entonces, es que el Juzgado de Garantía aceptó la solicitud de la defensa de los imputados y se va a realizar en la jornada del día de mañana a las 11 de la mañana. Por eso mismo, entonces, es que hay que estar muy atentos a los detalles que entregue el Ministerio Público. Detalles que en parte ya se han ido publicando en los medios de comunicación. ¿Y qué se sabe al respecto? Yo les había señalado algunos antecedentes que se mantenían en poder del Ministerio Público para poder entonces acreditar la participación de los 4 imputados. Y algunos de ellos es lo que les voy a exponer yo a continuación. Ya les había mencionado la situación del carnet de identidad, eso es lo último cuando ingresan hasta el domicilio de Pablo San Martín Chuñil, pero lo que ya se manejaba en la carpeta tiene que ver directamente con algunas georreferenciaciones respecto de los teléfonos celulares que emitieron señal en el lugar donde aparentemente sería el sitio del suceso. Por otro lado, hay una especie de vehículo, es una especie de carretela que es empujada por bueyes, que es la que ocupaba justamente Julia Chuñil para realizar traslados de pastoreo principalmente, y en esa carretela habrían encontrado alguna evidencia biológica, principalmente manchas de sangre, y que podrían corresponder a uno de los imputados, particularmente de Javier Troncoso Chuñil, uno de sus hijos y que hoy está también detenido. Por otro lado, está justamente una especie de contrato de compraventa. Yo les había mencionado también a la pasada esa situación. Ese contrato de compraventa es por un terreno de unas 3 hectáreas, también en las cercanías de la comuna de Mafil, y ese terreno pertenecía a Julia Chuñil. Ese terreno fue vendido en este contrato de compraventa con un usufructo a futuro a Pablo San Martín Chuñil. ¿Qué es lo que podría pasar? Que Pablo San Martín Chuñil podría hacer justamente lo que él quisiera con ese terreno en el caso de que Julia Chuñil muriera. Y es así también como se suman varios antecedentes y que podrían generar algún tipo de tesis de teoría por parte del Ministerio Público en ese aspecto. Pero son algunos de los antecedentes que podrían ser expuestos en la jornada del día de mañana en la audiencia. Esta jornada, este día miércoles, para el Ministerio Público, para la Fiscalía Nacional, fue muy importante. Hoy fue día de cuenta pública, al menos aquí en la región metropolitana y en algunas regiones del país. Y fue consultado el fiscal Ángel Valencia, el fiscal nacional, respecto de esta investigación y respecto puntualmente a un tema y que tiene que ver con
la posibilidad de que este caso se haya transformado en un caso político, por todos los llamados que se han hecho en torno a los políticos desde el Palacio de la Moneda. También se solicitaba agilidad en la investigación para poder entonces establecer dónde está Julia Chuñil. Bueno, esta es la respuesta del fiscal Ángel Valencia. No tengo memoria de alguna situación o de alguna afirmación en torno a calificar el crimen de la señora Chuñil como un delito político. No tengo recuerdo de aquello. Había distintas hipótesis sobre el origen, ¿no sé, las causas de su muerte. Hoy día la Fiscalía de Los Ríos, junto con Carabineros de Chile, ha realizado un conjunto de diligencias que han derivado en la detención de, si mi memoria no falla, 4 personas, que son tres de sus hijos y un yerno. La fiscal regional de Los Ríos, cuando se realice la formalización, va a comunicarle a estas personas en la audiencia cuáles son los hechos propiamente que se les atribuyen. Por último, Mónica, hay que señalar que desde la coordinadora por Julia Chuñil en Valdivia se emitió un comunicado que lo subieron a las redes sociales y obviamente discrepando completamente del resultado de la investigación y que permitió entonces la detención de estas 4 personas. Voy a leer brevemente uno de los párrafos, porque ahí es donde se establece también la situación y el argumento justamente que tiene la coordinadora. Señala lo siguiente: las personas detenidas están siendo falsamente acusadas de robos violentos y asesinato, imputaciones que no tienen sustento real y que se basan en pruebas falsas, declaraciones contradictorias y testigos protegidos cuyas versiones no coinciden. Este hecho constituye el tercer intento de montaje en contra de la familia Chuñil en el contexto de la persistente persecución que han debido enfrentar. Es parte de del texto de este comunicado que emitió la coordinadora por Julia Chuñil, subido a las redes sociales, y que es tal vez la precisión más clara respecto de la posición que tienen los cercanos a la hoy día dirigente mapuche, todavía no encontrada, desaparecido su cuerpo. Hablamos de Julia Chuñil. Un operativo, Mónica, por último, con antecedente, 100 efectivos de carabineros que lograron finalmente la detención de estas 4 personas. 3 hijos de Julia Chuñil y este ex yerno también que estaría involucrado e imputado en este crimen. Muchísimas gracias por toda la información, completo informe, como siempre, Felipe Hernández. Buenas tardes. Chau, chau. Bueno, el proyecto reajuste al sector público continúa su tramitación y la próxima semana debería revisarse en el Senado. Pilar Gutiérrez nos cuenta cómo se anticipa esta discusión en la Cámara y otras noticias económicas de la jornada en el siguiente resumen. El proyecto de reajuste al sector público fue materia de discusión en la sala de la Cámara de Diputados, luego de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo, que alertó que más de 800 millones de dólares no están financiados, y las críticas por las denominadas normas de amarre. Varios parlamentarios de oposición habían adelantado que no apoyarían la iniciativa. Este proyecto no solo compromete recursos, compromete principios a través de normas que se esconden entre aguinaldos y bonos. Se consagra una figura llamada confianza legítima que transforma una relación transitoria, la contrata, en un vínculo cuasi permanente, debilitando la carrera funcionaria, relativizando el mérito y abriendo la puerta a que operadores políticos accedan a altos grados sin concurso público. Anuncio mi voto en contra. Esta discusión ha sido contaminada por una intensa campaña de opinión pública que ha instalado la idea de una supuesta ley de amarre. Esta expresión falaz, descalificadora, se inscribe en un discurso de desprestigio hacia la función pública. No hay ningún amarre. Los funcionarios de confianza política deben dejar sus cargos el 11 de marzo. Que la no renovación de contrata sea fundada. La iniciativa sería discutida en el Senado la próxima semana, donde la oposición también ha sido crítica. A pesar de eso, el oficialismo es más optimista sobre el resultado en comparación a la Cámara Baja. La ley de reajuste público en principio debe ser solo eso, ley de reajuste público. Y el tema del empleo público es un tema muy delicado que se debe resolver con mucha más profundidad. Por eso yo creo que esta ley de amarre, como se le ha llamado, es un error fundamentalmente político. No es la manera, ni el tiempo,
ni la oportunidad para discutir algo de esa trascendencia. El tratamiento en el Senado de la República es distinto a lo que puede ocurrir y ocurre en la Cámara de Diputados. Hay la voluntad política de un mayor diálogo democrático, confrontando las posiciones, por supuesto, pero entendiendo que hay una responsabilidad al mismo tiempo de evacuar luego el proyecto de ley que significa el aumento del sector público. En Tolerancia Cero, el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió al proyecto de Sala Cuna Universal, una de las iniciativas en materia económica prioritaria para el gobierno. El mandatario afirmó que será uno de los temas sobre los que conversará en la reunión con José Antonio Kast en La Moneda el jueves. Sala Cuna para Chile, ¿cómo? En el proyecto que termina con el CAE y da paso al nuevo sistema de financiamiento de educación superior, tenemos acuerdo técnico. Ya, pero eso le va a pedir por lo tanto, lo que falta es voluntad política. Ya. Eso es una de las cosas que vamos a conversar, que yo espero que podamos encontrar esa voluntad política quedándonos en la mejor versión del argumento del contrario, que es lo que señalaba justamente ahí. Y es que en estas materias, parlamentarios oficialistas consideran que la discusión se ha visto entrampada el último tiempo. Ha habido un cambio de posición, ha habido una clausura anticipada del debate, ha habido una notificación de que algunos sectores no quieren avanzar, en circunstancias que proyectos como Sala Cuna, como el nuevo sistema de educación superior, si esto no es solo dejar atrás el CAE, que es importante, esto no es la condonación que algunos de manera caricaturesca levantaron. El presidente Gabriel Boric también defendió la postura del gobierno en la tramitación de la reforma previsional, pese a que el diseño de esta fue muy distinto a lo que planteaba el oficialismo en un inicio. Si es que era más importante, por un lado, tener o no tener reforma previsional. Por otro, si la teníamos, ¿qué es lo que gana cada sector respecto a sus principios? Nosotros lo que ganamos es que agregamos un pilar de seguridad social a la reforma de pensiones. Y es cierto, el aumento de la cotización, parte importante, va al sistema privado, porque no habían condiciones materiales de hacer otra cosa. Yo, en esos casos, prefiero haber hecho lo que hice. En otros temas, Cencosud anunció que invertirá $600 millones en 2026 para fortalecer su ecosistema retail y acelerar su crecimiento en todos los mercados, principalmente con nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios. La inflación más baja en 8 años acumuló Argentina en 2025. De esta forma, el gobierno de Javier Milei se acerca a uno de sus objetivos principales, estabilizar los precios. Christine François nos explica cómo se logró y qué se proyecta para el futuro. Argentina cerró 2025 con una cifra que pocos creían posible, 31,5% de inflación anual. Es el nivel más bajo desde 2017 y un gran logro para el programa económico de la Casa Rosada. El contraste con el pasado reciente es evidente. Antes de la llegada del presidente Javier Milei, el país vivía una escalada sin control. 94,8% en 2022, que saltó a un histórico 211,4% durante el gobierno de Alberto Fernández en 2023, la cifra más alta en 3 décadas y el punto de partida de la gestión actual. Ya bajo el gobierno de Milei, 2024 cerró con 117,8% tras el impacto inicial de la devaluación y el ordenamiento de precios. Pero hoy, ese 31,5% anual marca un punto de inflexión. No es que los precios bajen, sino que dejan de subir a la velocidad que asfixiaba el bolsillo de los argentinos. Esto es una buena noticia especialmente también para la pobreza. La inflación es un impuesto que pagan fundamentalmente los pobres. Entonces, no es que no solamente uno celebra el crecimiento del país, sino que también este gran costo en el día a día de cada uno de los argentinos. Esta cifra se explica por el ajuste fiscal y la contracción monetaria, receta que se traduce en que el gobierno frene la inercia que empuja los precios al alza en el día a día. Sin embargo, hay un detalle que preocupa. Diciembre cerró con una inflación de 2,8%, la cifra más alta en los últimos 8 meses. Los datos demuestran que los precios regulados son el principal motor de la inflación. Entre 2023 y 2025 hubo un aumento en educación, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles luego de que el gobierno definiera tarifas en rubros sensibles para el bolsillo. Esta aceleración quiebra la tendencia a la baja y pone en duda si el piso de la inflación es más alto de lo que el gobierno admite. El desafío es consolidar esa baja anual, pero también lograr que la inflación empiece a controlarse en términos mensuales, digamos. Si eso no pasa, entonces la inflación dejará de bajar. A esto se le suma un nuevo desafío. Desde enero, el INDEC estrena una nueva forma de medir la inflación.
Por primera vez en 20 años, se actualiza la canasta de consumo de los argentinos en base a la encuesta nacional de gastos de los hogares, que refleja que los argentinos están gastando más en servicios que en comida. De esta manera, el transporte y las tarifas pesan más en el índice. El nuevo termómetro será más sensible a ajustes en servicios. Argentina se acerca al objetivo del gobierno de Milei, que busca un IPC anual de 10,1%, lo que contemplaría una inflación mensual promedio en torno a 0,8%. Un largo camino por recorrer, pero con cifras que dan esperanza. Bueno, el veredicto del caso de Gustavo Gatica generó un quiebre en el oficialismo. El Partido Socialista cuestionó al PC y al Frente Amplio por criticar a quienes votaron a favor de la ley Naim Retamal. Incluso la colectividad confirmó que va a dejar de participar en el comité político ampliado. Los detalles en el informe de Macarena Román. Que se hagan cargo. El mismo podio con menos de 24 horas de diferencia fue el escenario para que el oficialismo diera a conocer un quiebre nunca antes visto entre los 8 partidos que respaldan al actual gobierno. Hemos adoptado la decisión de suspender temporalmente nuestra participación en la reunión del Comité Político Ampliado y del cónclave del oficialismo del 23 de enero. La decisión de los socialistas responde a este tipo de publicaciones en las que integrantes del Frente Amplio y el Partido Comunista cuestionaron a quienes votaron a favor de la ley Naim Retamal y en específico al artículo sobre legítima defensa privilegiada. No se atenta contra un partido, se atenta contra la unidad necesaria del sector, la cultura de la cancelación que se reinstala a partir de ayer, donde se buscan responsables de hechos que la única responsabilidad la deben establecer los tribunales. El fallo del día de ayer no le dio justicia a Gustavo Gatica. Por eso sorprenden las declaraciones del Partido Socialista, donde hacen de este fallo un problema del oficialismo. Pero nuestros puntos son totalmente conciliables. No entendí mucho, teniendo debida conciencia de que siempre ha habido diferencias, unas más brutales que otras, pero tampoco quiero hacer un frente de los que somos los del lado A o del lado B. Lado A y lado B que quedó en evidencia entre quienes salieron a respaldar al PS. Apoyo que llevó a algunos partidos del socialismo democrático a una etapa de reflexión sobre la participación en instancias oficialistas. Es un mal precedente que podría afectar las relaciones, no diría todavía que es definitorio, pero si esto se transforma en una actitud permanente, sistemática, ¿verdad?, de confrontación, de maltrato, a nosotros no nos queda más que responder. Es imposible que haya una sola oposición. Aquí hay dos miradas distintas. Ni siquiera termina el gobierno y ya hay una fricción, ¿cierto?, o una fractura muy profunda a raíz de las consecuencias de una ley. Esa ley es la conocida como Naim Retamal, la misma que el propio gobierno intenta no atribuirse, pese a que fue aprobada bajo este mandato y forma parte de la lista de los 1000 avances que La Moneda publicó durante esta semana. La ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno. La ley Naim Retamal es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios. El gobierno lo que hace respecto a esta ley presentada y que estaba tramitándose en el Parlamento después de que se refunden estos proyectos de ley es intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso, y el Congreso de manera muy mayoritaria toma la decisión de aprobar esta ley. Otro de los argumentos de La Moneda para defenderse ante las críticas es que la justicia dio a conocer el veredicto que absuelve al ex carabinero Claudio Crespo por el caso Gatica, pero aún no se informa el detalle de la sentencia. En el veredicto no tenemos antecedentes concluyentes de que la ley Naim Retamal sea la causante de la exhibición de responsabilidad penal. Entonces, en ese sentido, yo llamaría a la prudencia. Eso no obsta, como hemos señalado, que hay recursos que se pueden presentar y por tanto este no es un caso que en absoluto esté concluido en todas sus etapas. Gustavo Gatica confirmó que no descarta pedir la nulidad del juicio, proceso que en el ámbito oficialista desencadenó una crisis que provocó la caída del encuentro de coordinación entre los partidos de gobierno y la DC, pactado para el 23 de enero.
Diversas reacciones generó el anuncio que hizo el presidente Gabriel Boric en Tolerancia Cero sobre formalizar la presentación de la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas. Desde la oposición aseguran que se adelantó y que es una definición que le corresponde al mandatario electo José Antonio Kast, mientras que en el oficialismo valoraron este anuncio. Colón Baijos nos cuenta. Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. La respuesta la daría una vez que se produzca la situación, cuando haya una postulación real. Nosotros vamos a formalizar esa candidatura. ¿Cuándo? Estamos viendo los plazos con la presidenta, en conversaciones también con otros líderes mundiales. Una noticia sorpresiva que dejó al presidente electo sin palabras frente a las insistentes consultas sobre la inscripción de la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Definición que fue comunicada en exclusiva por el jefe de Estado Gabriel Boric al panel de Tolerancia Cero. Son decisiones de Estado, me parece que es indiscutible que es una de las personas, y así se entiende en todo el mundo, que es una de las personas con el currículum, particularmente para los momentos difíciles que se viven en el mundo y el multilateralismo, para asumir una responsabilidad de estas características. Responsabilidad que, según se desprende de las declaraciones de la expresidenta Bachelet en su presentación del Congreso Futuro 2026, no buscaría eludir. Hay otra discusión muy interesante también, debo decir, si el próximo secretario general tiene que ser un administrador o un general. Hay países que creen que sea un administrador y que no se meta más y que ellos resuelven los temas. Hay otros que dicen, no, tiene que ser un general, que avance, que esté en el terreno. Yo creo que tiene que ser las dos cosas, administrador y general, las dos cosas. O generales. Bueno. Sin embargo, en la oposición hay quienes dudan que Bachelet logre encabezar el organismo. Esto no solo por la competencia ya formalizada, sino también porque estiman que las declaraciones del presidente Boric en contra de Donald Trump y el hecho de que la candidatura dependa de José Antonio Kast podrían afectar sus opciones. Tenemos mejores exponentes para las Naciones Unidas, pero solo les recuerdo un detalle. Estados Unidos, en la Secretaría General de la ONU, tiene poder de veto. Y el presidente Boric, cada vez que habla de Estados Unidos, habla de un modo que creo yo no contribuye a esa candidatura. El presidente Boric está en toda su libertad de nominar a Michelle Bachelet para la ONU. Pero él va a ser presidente solo hasta el 11 de marzo. Luego de eso, el futuro presidente José Antonio Kast va a estar en toda la libertad de retirar a Michelle Bachelet. Una definición que no toda la oposición espera que se concrete. Al igual que en el oficialismo, hay quienes están por apoyar la postulación de la expresidenta para suceder a Antonio Guterres a fines del 2026. Más allá de las diferencias políticas, que una dos veces presidenta, una alto comisionado de derechos humanos, una secretaria general de ONU Mujer, sea candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, por supuesto que es un hecho que debe enorgullecer a cualquier chileno. Yo espero que esta candidatura sea tomada como una política de Estado que enorgullece a Chile por la trayectoria de la expresidenta Bachelet y ser la primera mujer, además de América Latina, que pueda encabezar la ONU en un contexto donde el mundo atraviesa grandes amenazas. Yo no entiendo cómo hay sectores en este país que estén en contra de una decisión que de verdad beneficiaría al Estado de Chile. Podríamos ser mucho más audaces. Me gustaría haber visto la Cancillería mucho más rápida y con la capacidad de conversar con cada uno de estos sectores. Decisión de formalizar la postulación de Michelle Bachelet, que el presidente Boric podría socializar este jueves con José Antonio Kast, cuando ambos se reúnan en el Palacio de la Moneda a menos de 2 meses del cambio de mando. Seguimos avanzando en otras noticias. El juez de garantía de Coyhaique, Mario de Badó, suspendió la formalización por fraude al fisco contra el diputado Miguel Ángel Calisto. El magistrado resolvió suspender la tramitación del procedimiento para que los intervinientes decidan si recurren de apelación para que la Corte de Coyhaique resuelva si corresponde volver a pedir el desafuero del parlamentario debido a que fue recientemente elegido senador. Recordemos que la querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado acusa al actual diputado de desviar asignaciones parlamentarias para fines no autorizados entre 2018 y 2022, lo que habría generado un perjuicio superior a los 100 millones de pesos. Y también en el ámbito judicial, esta jornada se realizó la formalización de los conservadores de bienes raíces implicados en la llamada trama bielorrusa.
Miguel Ángel Araya nos cuenta los detalles de la resolución del 7º Juzgado de Garantía de Santiago. Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Un Buenas gusto noches. saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo mencionabas, una nueva audiencia de formalización en el denominado caso Muñeca Bielorrusa o Trama Bielorrusa, que tiene como protagonista a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Hoy fueron formalizados 3 nuevos imputados de esta causa. Ya sabíamos que eran investigados, sin embargo, hoy debieron comparecer ante el tribunal para escuchar los cargos y la formalización del Ministerio Público por presuntos delitos de lavado de activos. Ese es el ilícito que se les formalizó a estos 3 nuevos imputados. ¿De quién se trata? Sergio Llaver, conservador de bienes raíces de la comuna de Puente Alto, también Yamir Najle, conservador de bienes raíces de Chillán, y Harold Pizarro, dueño de una casa de cambio. Todos ellos serían los responsables, estarían detrás de este delito de lavado de activos para tratar de hacer pasar como lícitos los dineros que habría recibido tanto Ángela Vivanco como Gonzalo Migueles de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, los que representaban finalmente a este consorcio chileno-bielorruso Velas Movitech en esta impugnación con la empresa y la minera estatal Codelco. Ellos quedaron con arresto domiciliario total, a pesar de que había un acuerdo entre el Ministerio Público y las demás partes, los abogados defensores de estos imputados, por medidas cautelares menos intensas. En particular, Sergio Llaver se le iba a dar el arresto domiciliario total, en eso no había debate. Pero en el caso de Najle y de Pizarro, lo que habían llegado al acuerdo entre las defensas y el ente persecutor era una medida cautelar de arresto domiciliario parcial, nocturno. Sin embargo, los querellantes del caso, Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, decidieron tomar la decisión de oponerse a lo que estaba solicitando el Ministerio Público porque consideraban graves los hechos, los delitos y además considerando que, por ejemplo, en el caso de Sergio Llaver y Yamir Najle, eran funcionarios públicos a la fecha de los hechos y por lo tanto ese fue un antecedente que consideraron grave. Además también conocimos nuevos antecedentes por nuevos pagos de coimas que no se conocían en las formalizaciones anteriores, por ejemplo de Mario Vargas, Eduardo Lagos y también de Gonzalo Migueles. Por lo tanto la cifra aumentó de 70 millones a 100 millones de pesos que habría recibido Ángela Vivanco y Gonzalo Migueles por parte de los abogados que representaban a este consorcio Velas Movitech. Vamos a escuchar declaraciones entonces del fiscal del caso, Marco Muñoz, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional de Los Lagos y además del abogado que representa la querella de Codelco, Julián López, refiriéndose a este nuevo antecedente y las nuevas coimas que habrían identificado en esta investigación. Con frecuencia surgen antecedentes que determinan líneas investigativas que son corroboradas y permiten incrementar esos montos. Como ocurrió en este caso, donde en base a la información proporcionada por uno de los mismos imputados se pudo establecer montos adicionales a los ya expuestos en la audiencia anterior. Audiencia tras audiencia, este caso se hace más sólido, surgen nuevos antecedentes y la situación de los imputados empeora, y eso creo yo ha quedado de manifiesto hoy día en el hecho de que los imputados, varios de ellos, se han allanado a colaborar con la investigación. Nosotros seguimos analizando los antecedentes que están reunidos en la carpeta de investigación. Efectivamente, los 2 pagos que usted menciona son hechos nuevos que se han informado hoy día durante la audiencia de formalización. Bueno, también tuvimos algunas declaraciones, tratamos de conversar con los imputados del caso, con Sergio Llaver, Yamir Najle y también Harold Pizarro, sin embargo no quisieron responder ninguna de las preguntas de la prensa, fuimos bastante insistentes, sin embargo no quisieron hablar. Quienes sí respondieron las preguntas fueron sus abogados, así que pasemos a escuchar las declaraciones y cómo enfrentaron esta derrota, porque finalmente no consiguieron, no lograron obtener lo que el Ministerio Público les había ofrecido en este acuerdo y sin embargo quedan finalmente los 3 con arresto domiciliario total. Pasemos a escuchar las declaraciones de los abogados defensores de este caso. Nuestro representado no es ni funcionario público, no tiene que ver con la Administración de Justicia, no tenía cómo saber cuál era el origen de los fondos, así que la situación es diametralmente opuesta a todo ello, digamos. Desde las primeras declaraciones que dio mi representado, él siempre ha aclarado los hechos, jamás ha dado versiones que no son efectivas y hemos hecho algunas otras cooperaciones que han sido valoradas conforme a la ley y que han abierto otras aristas y que dan al Ministerio Público el derecho a poder firmar el acuerdo de cooperación que hemos firmado. Efectivamente, él hizo esas transferencias, pero en absoluto desconocimiento del origen de los bienes y realmente pensó estar haciéndole un favor a un amigo, pero jamás él conoció el origen de esos dineros.
Bueno, de este modo los imputados no podrán salir durante las 24 horas de sus domicilios que quedaron fijados en el tribunal y a no ser que cuenten con alguna autorización de algún juzgado competente y bajo algún argumento que sea plausible. Además, hay que estar atentos a cómo avanza la querella de capítulos de Ángela Vivanco. Recordemos que la Corte de Apelaciones ya la concedió, pero su defensa apeló a la Corte Suprema. Una vez que eso esté resuelto, que el máximo tribunal del país revise aquella apelación, Ángela Vivanco estaría en condiciones, el Ministerio Público, de formalizarla y también de solicitar medidas cautelares en su contra. Se espera, se habla por ahí, que puede hacer la prisión preventiva, considerando que su pareja y los abogados Mario Vargas y también Carlos Eduardo Lagos se encuentran actualmente cumpliendo esta medida cautelar en el anexo penitenciario Capitán Llaver. Así que esos podrían ser las próximas novedades en este caso durante las próximas semanas, si es que llega a ser revisada por la Corte Suprema esta apelación de Ángela Vivanco. Mónica. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Araya, por toda la información. En Tailandia, la caída de una grúa sobre un tren de pasajeros dejó una treintena de muertos y decenas de heridos. El accidente ocurrió en medio de la construcción de una nueva vía ferroviaria que va a conectar Tailandia y China. El informe es de Felipe Cortés. Un trágico accidente ferroviario sacudió a Tailandia. Familias, trabajadores y estudiantes viajaban a bordo del tren con dirección al noreste del país, pero fue en cuestión de segundos que una grúa de construcción se desplomó sobre la máquina. El impacto alcanzó 2 de los 3 vagones, provocando su descarrilamiento y un incendio en el lugar. Vi humo saliendo, así que salí a mirar. Oí un ruido fuerte y me acerqué en moto. Al llegar, vi el tren averiado. Corrí a comprobarlo y vi a mucha gente tirada allí. Minutos después, equipos de emergencia, bomberos y personal médico llegaron hasta el lugar del accidente para iniciar un operativo de rescate. Entre vagones deformados y cubiertos de escombros, comenzaron a evacuar heridos y a rescatar a personas. El tren transportaba 195 pasajeros, de ellos al menos 32 murieron y 60 quedaron heridos. Las edades de los heridos graves varían desde una niña de 1 año hasta una persona mayor de 85 años. Una vez que se considere seguro, el equipo de rescate entrará en el tren para buscar más cuerpos que pueden haber quedado atrapados en su interior. Esa es la misión inicial. Después tendremos que volver a encarrilar el tren. Creemos que el proceso tardará unos 7 días. La grúa que cayó sobre el tren estaba siendo utilizada en la construcción de un nuevo trazado ferroviario de alta velocidad. Se trata de un proyecto tailandés-chino que busca conectar la capital de Tailandia, Bangkok, con la provincia nororiental de Nong Khai, fronteriza con Laos. Hemos tomado nota de los informes sobre el accidente y expresamos nuestras condolencias por las víctimas. El gobierno chino concede gran importancia a la seguridad del proyecto y de su personal. Estamos investigando la situación. La empresa tailandesa que operaba la grúa emitió un comunicado expresando condolencias tras el trágico incidente y su disposición para cooperar con las autoridades. Muy buenas noches, seguimos la revisión de las noticias internacionales en Conexión Global y vamos a partir de inmediato en Irán, donde ya van en el 7º día de este apagón de internet tras la violenta represión de parte del gobierno a las manifestaciones que se registran hace 3 semanas en el país. Hasta ahora la cifra de muertos por estas manifestaciones es de 2.500 personas según algunas ONG. Sin embargo, esta cifra puede ser mucho mayor, ya que debido a este apagón de internet no se ha podido comunicar bien entonces la verdadera cifra de muertos en Irán. Según algunas personas se ha calmado entonces las manifestaciones durante los últimos días, pero dicen que sigue el ambiente tenso en este país. Mientras tanto, desde Estados Unidos, Donald Trump dijo que, según le informaron, desde Irán no están realizando ejecuciones de detenidos. Sin embargo, aseguró que de todas formas no descarta una acción militar en Irán y que van a seguir
observando lo que está ocurriendo en el país. Mientras tanto, el personal estadounidense que está en la base militar de Qatar salió del lugar y fueron evacuados. Escuchamos lo que dijo hoy Donald Trump respecto de lo que ocurre en Irán. We've been told that the killing in Iran is stopping, and it's stopped, and it's stopping. And there's no plan for executions or executions. So I've been told that a good authority. We'll find out about it. I'm sure if it happens, we'll all be very upset. Seguimos ahora en Groenlandia porque hoy también el presidente Donald Trump reiteró entonces su intención de controlar este territorio autónomo, pero que es parte de Dinamarca. Dijo que si no lo controla Estados Unidos, lo va a hacer China o Rusia, y que sería también muy bueno para la OTAN que Washington se hiciera cargo de este territorio. Lo dijo horas antes de que llegaran a la Casa Blanca los ministros de Asuntos Exteriores de Dinamarca y Groenlandia. Se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, pero tras la cita, el ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca dijo que está claro que Donald Trump quiere conquistar Groenlandia. ¿Qué ha pasado y cuál es el interés de Donald Trump en esta isla? Laura Soto nos explica. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from a national security situation. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If we don't take Greenland, Russia or China will, and I'm not letting that happen. We're talking about acquiring, not leasing, not having it short term. We're talking about acquiring. El ataque a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro parecen haberle dado un impulso a Donald Trump para intensificar sus amenazas contra Groenlandia en los últimos días. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense insistió este miércoles en que su país debe tomar el control de este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. Por estos días, el temor predomina entre los habitantes de Nuuk, la capital de Groenlandia y su ciudad más poblada. Abrumador, si puedo resumirlo en una palabra, es bastante abrumador, sobre todo con el ejemplo que dio con Venezuela. El año pasado fue totalmente diferente, se sintió más neutral, más como una negociación. Este año se siente más como una amenaza. Va a suceder. Estados Unidos intentará comprar Groenlandia o la invadirá. Ellos están enojados, muy molestos, asustados. Está bien tener miedo, pero después de eso, tenemos que pensar con claridad y pensar en cómo podemos defender nuestro país. ¿Pero qué es lo que le atrae tanto a Trump de este vasto territorio? Como ya hemos visto en sus declaraciones recientes, su principal argumento es la seguridad nacional. Groenlandia tiene una ubicación estratégica entre Europa y Norteamérica. Desde el punto de vista de la seguridad, no tiene mucho sentido. El acuerdo vigente, así como la buena voluntad política que acompaña su aplicación en la práctica, significa que Estados Unidos probablemente podría obtener más o menos todo lo que necesita de Groenlandia solo con pedirlo amablemente. El creciente interés de Trump no es nuevo. Desde el siglo XIX que Estados Unidos ha intentado en varias ocasiones comprar Groenlandia. Durante la ocupación nazi de Dinamarca, en la Segunda Guerra Mundial, Washington asumió la defensa y el control de la isla. Un acuerdo firmado en 1951 le permitió a Estados Unidos construir bases militares en el territorio. Con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Pese a que un 80% de su territorio está cubierto por hielo, este es rico en recursos naturales como petróleo, gas y tierras raras. Ante todo, quisiera reiterar que Groenlandia no está en venta. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, aquí y ahora elegimos Dinamarca. Ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es, no sé nada de él, pero eso va a ser un gran problema para él. Los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.
No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia. Y dejamos muy claro que esto no beneficia al reino. Es fundamental reiterar la importancia de fortalecer nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos. Según Dinamarca, las tres partes decidieron formar un grupo de trabajo para ver si es posible encontrar un camino común a seguir. Mientras tanto, Copenhague anunció que aumentará su presencia militar en Groenlandia y otros países europeos como Noruega, Suecia y Alemania han confirmado el envío de personal militar a la isla. Vamos ahora a Venezuela, donde hoy hizo un acto la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Pero no solo eso, porque también hoy se confirmó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue el mismo Donald Trump quien confirmó esta llamada telefónica, dice que habló con ella, que fue una conversación positiva y además dijo que Delcy Rodríguez es una persona fantástica. Asimismo, desde Venezuela también confirmaron esta llamada por parte del presidente de la Asamblea Nacional. Él fue quien dijo entonces que efectivamente ambas figuras políticas habían conversado. Además, Donald Trump entregó más detalles de esta conversación a través de su cuenta de Truth Social y dice que están logrando avances extraordinarios mientras ayudan a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Dijo además que en esta conversación con Delcy Rodríguez abordaron temas como el petróleo, los minerales, el comercio y la seguridad nacional. Dice además Donald Trump que la alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Dice además, Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, quizás más que nunca. En paralelo, también la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que sigue el proceso de excarcelamiento de presos políticos desde Venezuela y que según el régimen chavista ya han liberado a 116 personas. Sin embargo, las ONG, por ejemplo Foro Penal, cifran este número más bajo, alrededor de 76 personas. Pero de todas maneras, según el chavismo, van a seguir liberando a más personas. Llegamos hasta el final de Conexión Global en CNN Prime, pero les dejamos la invitación a que hoy a las 10 de la noche vean Conexión Global Prime, donde hablaremos de Irán, las manifestaciones y el rol de Estados Unidos en esto. Yo me despido. Buenas noches, pero ya sigue Mónica Rincón con más CNN Prime. Que esté muy bien. Buenas noches. Y nos acompaña en CNN Prime un dirigente histórico del Partido Comunista, Juan Andrés Lago, miembro de la Comisión Política de esta colectividad y además encargado de comunicaciones y relaciones políticas. Así es. Bienvenido a CNN Prime. Gracias, muchas gracias por la invitación. A ver, le cito las palabras de Paulina Bodanovich en el Congreso rodeada de su bancada, del Partido Socialista. Comillas, el Partido Comunista ha actuado deslealmente endosando los costos de las decisiones adoptadas apoyadas por sus ministros. Del mismo modo, el Frente Amplio, al impulsar este debate, incluso publicando listas de quienes votaron el proyecto de ley, lo hacen en contra del propio gobierno que integran, abandonando al presidente y apuntan hoy contra sus aliados para intentar blanquear sus responsabilidades, atentando contra la unidad del sector. En lo que a usted le compete, ¿qué le parecen esas declaraciones? El Partido Comunista ha actuado deslealmente endosando los costos de las decisiones adoptadas, apoyadas por sus ministros. Se refiere a la polémica por la ley Naim Retamal. Sí, yo no creo que sea deslealtad. Yo creo que hay un tema de fondo y a mí me parece que incluso la propia Paulina lo plantea, que es la centralidad del impacto. Yo tengo una gran conmoción. Yo creo que hay mucha gente transversalmente en Chile que está muy conmovida, que es la situación de Gustavo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque siento que aquí hay que partir de un hecho fundamental. Esa ley la tomó el tribunal para hacer referencia a un primer pronunciamiento, pero no a un fallo definitivo, en donde lo que establece es que el oficial que disparó lo hizo. Y efectivamente eso está comprobado, es un dato fáctico. Y sin embargo se absuelve precisamente amparándose en parte de esa ley. No sabemos si en eso o en o también en el Código Penal. También, puede ser también. Puede ser. Lo la que ocurre es que legítima defensa está en ambos. Claro, privilegiada en el caso de la ley. Estamos frente a una situación, para mi gusto, de extrema gravedad. A mí me hizo recordar mucho
los tiempos de dictadura, 35.000 recursos de amparo rechazados por los tribunales. Pero perdón, amparándose en la ley. Ya, pero estamos hablando de una dictadura. Sí, ahora pero, estamos hablando correcto, de una justicia que juzga en democracia. Le puede gustar a usted no el fallo, pero no sé si es comparable juzgar en dictadura que en democracia. No, si lo comparo desde el punto de vista de lo siguiente, desde el punto de vista de que si el tribunal dice que efectivamente la persona disparó y cómo disparó, porque además disparar de la manera como él disparó es una técnica, no es una cuestión así, aquí no estamos hablando de algo distinto, es una técnica. O sea, los oficiales de carabineros, no sé si todos, pero los que actúan especialmente, Fuerza Especial y todo eso, reciben una instrucción y reciben una cierta lógica, incluso para situaciones más extremas. Ahora, está bien, déjeme, mi obligación como siempre es ser abogado del diablo y le pongo lo que dice la justicia. La justicia lo que ha dicho en esta primera instancia, yo sé que quedan todavía instancias superiores y también incluso internacionales, ha dicho el diputado electo Gustavo Gatica, pero la verdad es que dice... Usted sabe que incluso alguien puede matar, lesionar, causar daño y según el contexto y las circunstancias puede ser absuelto o condenado. Lo que dice la justicia es que el disparo se produce, que causa la ceguera de Gustavo Gatica, pero que había un contexto de violencia extrema. Dice que eso es lo que justifica calificar esto como un acto de legítima defensa. Yo ya entiendo cuál es su postura respecto de el fallo, pero yo le preguntaba por la reacción de parlamentarios del Partido Comunista frente al fallo que Paulina Bodanovich califica como deslealtad. ¿En qué sentido? En el sentido de criticar a quienes aprobaron la ley Naim Retamal, que es una ley impulsada por el gobierno, gobierno del cual son parte incluso en el comité político. Es que nosotros muchas veces hemos hecho planteamientos propositivos y críticos, y eso no puede considerarse deslealtad, porque deslealtad para mi gusto es otra cosa. Yo creo que hay una tiradita de mantel un poquito complicada. ¿De parte de Paulina Bodanovich? Yo creo, porque ¿sabes lo que pasa? De que en este caso, para mi gusto, lo que nos debe preocupar es hacer todo lo que podamos hacer para que este tipo de situaciones, desde el punto de vista de una ley, no se vuelvan a producir y tribunales no se amparen en este tipo de cuestiones para fallar como falló. Y eso está... ¿Pero cómo va a impedir eso si básicamente porque yo creo que se puede hacer un esfuerzo en el Parlamento? ¿Usted cree que habría que haberse concentrado en plantear una modificación legal? Exactamente. Dado el resultado de la situación concreta, a mí me parece que es absolutamente urgente impedir que se vuelva a ocurrir. Ya, y una pregunta, retrocedamos un paso para entender algo. Entiendo que usted dice, debiera haberse optado por un intento de reforma legal desde su perspectiva. Otra cosa si van a tener los votos. Pero ¿por qué usted califica esta crítica de deslealtad, que los califiquen como desleales, a quienes criticaron desde el Partido Comunista con mucha dureza a los parlamentarios que apoyaron la ley Naim Retamal? ¿Por qué usted califica esto como una tirada de mantel? Porque sabe lo que pasa, que hay una trayectoria, que hay un proceso. Aquí las parlamentarias y parlamentarios comunistas, y no solamente ellos, se opusieron a esto. Y incluso más, hubo la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Y lo que pasó fue que finalmente se estableció una correlación favorable a la ley de acuerdo a cómo salió. Claro, y ahí hubo votos de oposición, pero que no fueron considerados en su mérito. Pero además se promulga temprano y ya no alcanza el plazo para ir al Tribunal Constitucional. Pero es una decisión del gobierno también, y en esa perspectiva yo quiero preguntarle... porque la gravedad de la situación es mucha, es muy grande. ¿Y qué le parece la reacción ayer en Tolerancia Cero del presidente de la República, que critica el fallo? Eso ya es un tema, lo han criticado también desde la oposición por la independencia del Poder Judicial. Pero aparte de eso, respecto a la ley Naim Retamal, la reacción del presidente es decir que no fue una ley que naciera de una iniciativa del Ejecutivo. ¿Usted de alguna manera ve que se está desentendiendo de algo que no debiera desentenderse? Yo creo que la responsabilidad del Ejecutivo en esto es evidente. Ineludible. Ineludible. O sea, yo entiendo que puede haber ahí... la idea del presidente de decir, esto no nos gustó, esto no nos parece, nosotros no estábamos pensando en esto, pero la responsabilidad del Ejecutivo es la que es. Yo insisto, por lo mismo es que yo creo que debería, incluso la forma de rectificar el error es empujar para que esto no vuelva a ocurrir.
Ya. Ese es el punto Pero para mí. porque Y usted en eso el dice, ¿cuál Ejecutivo fue puede en jugar un concreto papel. la responsabilidad del Ejecutivo? Impulsar, Impulsar. no vetar. No, impulsar y eventualmente haber hecho un veto que impidiera que esta ley... O sea, no haber hecho un veto. No haber hecho un veto, claro. O sea, la responsabilidad entonces ineludible del Ejecutivo es, según usted, haber impulsado esta ley y no haberla vetado. Sí, sí. Esa es para mí una responsabilidad más evidente, ¿no? O sea, no es interpretable, eso es un hecho, ¿no? Entiendo. Es un hecho. ¿Y qué le parece que ayer el presidente entonces diga, nosotros no la impulsamos? O sea, no es una iniciativa que nazca de nosotros. Es que es complicado eso porque no sé cómo se puede establecer la coherencia entre una cosa y la otra, porque al final el Ejecutivo es el que impulsa. Yo entiendo que hay una serie de presiones, una serie de diálogos, una serie de situaciones, pero al final el que impulsa es el Ejecutivo. O sea, hay una falta de coherencia en esas declaraciones. Yo creo que no tiene la coherencia lógica de lo que implicó el proceso y a lo que derivó. ¿Y qué le parece que haya estado dentro de esta página web con los 1000 logros? La medida 307 destacada y ha sido la ley Naim Retamal. Deja en evidencia que efectivamente fue un impulso hecho por el Ejecutivo. Y yo creo que lo que está cursando ahora es, desde mi punto de vista, una visión muy correcta, muy crítica, porque no solamente en la bancada PC ni Frente Amplio, hay voces de organismos de derechos humanos, hay voces de especialistas, de expertos, hay voces de múltiples expresiones donde cuestionan este punto y donde se plantea con urgencia mirar qué vamos a hacer en el futuro, porque el precedente es muy complejo. Ahora, ¿debería haber habido una autocrítica del gobierno? En cierta manera sí, yo creo que sí, porque nadie es perfecto, nadie tiene la idea de serlo, y yo creo que el propio gobierno en muchos aspectos ha mostrado un sentido de autocrítica muy valorable desde mi punto de vista. No ayer el presidente. Y en este caso sí, yo creo que debería haber sido un punto de autocrítica por lo que viene, por lo que viene. Mire, hay que mirar lo que está pasando en otros países. Ya le voy a preguntar de eso, sí. Pero antes, ¿no teme que esto pueda ser una nueva mella en la credibilidad de las izquierdas respecto de la decisión de apoyar a Carabineros? Y se lo pregunto porque de inmediato esto ha sido criticado por la oposición y han dicho que es una muestra de que ustedes no están realmente convencidos de apoyar a Carabineros. Yo ahí puedo hablar desde mi propia experiencia como ex asesor en Interior, en el gobierno de la nueva mayoría y en este. Y particularmente en este, lo que puedo decir es que los esfuerzos concretos que se hicieron como gobierno, incluidos los comunistas en el gobierno, y me incorporo porque estaba en condición de asesor, para implementar políticas con gestión y con presupuestos que implicaran elevar la gestión en todos los planos de las policías, eso es un hecho. Y nosotros nos encontramos, incluso convocamos a una mesa de diálogo a la oposición para poder avanzar en esta dirección. No encontramos en la derecha y en sus distintas expresiones una posición proactiva, incluso muchas cosas quedaron en el camino producto de esa oposición. Entonces yo creo que si se trata de demostrar hechos en concreto, aquí lo que se puede decir es que en este gobierno, a proporción, comparado a otros gobiernos anteriores, este es el que más ha realizado en gestión desde el punto de vista de presupuesto y del punto de vista. Distinto es que, por ejemplo, nosotros hemos hecho, ya ahí hablo como partido, nosotros hemos hecho varias propuestas respecto, por ejemplo, al tema de migración. Y en concreto, nuestra propuesta en la arquitectura gruesa lo que propone es avanzar a un acuerdo multilateral que no excluya a ningún país. Ok, pero déjeme... Por ejemplo, en concreto. Sí, antes que avancemos en eso, una cosa es apoyar con recursos a Carabineros, dicen desde la oposición, y otra cosa es estar decidido cuando hay momentos complicados apoyarlo. Por eso, que esto de poner en duda la ley Naim Retamal pudiera ser una merma en la credibilidad de las izquierdas. Es que ¿sabes lo que pasa? Que hay un punto que a nosotros nos preocupa sobremanera, y yo creo que a Carabineros también le preocupa. ¿Cuál es? Es que una cosa es el orden, una cosa es la prevención, atacar el crimen organizado, atacar el narcotráfico, tener todos los recursos para ello, los temas de frontera, pero otra cosa muy distinta es métodos y acciones que pueden implicar violaciones a los derechos humanos más en nuestro país, con la historia que tenemos. Y yo creo que eso es factible de trabajar.
Okay. Por lo tanto, no es que sea un costo ineludible de que una policía necesariamente, para resguardar todos estos elementos, tenga que violar derechos humanos. Usted dice que... No, yo no estoy diciendo para nada eso. Yo nunca he dicho que haya que elegir entre violar derechos humanos o mantener el orden público. Yo le decía el riesgo de que de nuevo ustedes no sean creíbles en seguridad. Quiero ir a una crítica más de fondo. Mira, para mí, el problema que tiene Chile es la reforma procesal penal avalada por la derecha y por la concertación, que ha derivado en esto. Resultados muy negativos desde el punto de vista de administración de justicia y del punto de vista de combatir los flagelos que tenemos como crimen organizado y narcotráfico. Ya, usted dice que no va a producir entonces esa merma de incredibilidad. Antes resolvamos el tema, resolvamos, no va en esa dirección. No vamos a poder resolver el tema político, yo digo resolvamos en forma metafórica. Sí. Pero, ¿qué le parece que el Partido Socialista haya suspendido su participación en la alianza y que esté en cuestión, bueno, no son ya los únicos, pero y que esté en cuestión esta reunión que iban a tener como oficialismo? Yo no creo que ayude y yo he escuchado al presidente de mi partido. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que se reincorporen y para que haya incluso con las opiniones críticas que tienen. O sea, de verdad que siento que es un poco tirar el mantel en un momento bastante sensible, en un momento en donde requerimos una unidad, requerimos la diversidad, requerimos el debate y en ese sentido siento que la razón que se da, yo respeto la opinión del Partido Socialista, pero no creo que sea bueno que eso derive en que suspendan su participación. ¿Se le pasó un poquito la mano a algunos parlamentarios del Partido Comunista? Es que en el Parlamento pasan hartas cosas y yo creo que ahí hay también una situación, pero hay un planteamiento... ¿Pero es ese un sí? No, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay un planteamiento de una bancada. Ya. No son solamente comunistas. Ahí está Ana María Gasmuri, está Tomás Hirsch, que todavía... Pero en el tono empleado por algunos parlamentarios, ¿los llamaría usted a moderar la crítica, el tono de la crítica? En el fondo, yo creo que la crítica está bien hecha. En el fondo. ¿Y en la forma? Yo creo que también. ¿Sí? Sí. En la forma también, porque ¿sabes lo que pasa? Que el tema es demasiado sensible, conmueve demasiado. Pero es su gobierno el que lo aprobó. Ustedes también son parte de ese gobierno. Pero por supuesto, pero por eso es que también alertamos y tratamos, hicimos todo lo posible para que esto no se produjera. Ok, hicieron todo lo posible ustedes para que no se produjera. Ok. Lo llevo a otra cosa. ¿Usted cree que este es un quiebre definitivo? ¿Puede poner en cuestión la unidad futura de esta alianza? O sea, espero que no, porque los desafíos que tenemos hacia el futuro son inmensos en el terreno nacional y en el terreno internacional. Ok. Esto en realidad ¿Están dispuestos a hacer algún gesto al Partido Socialista de desagravio? No sé si desagravio, pero nosotros los comunistas en general, con nuestros amigos o amigas, aliados, siempre hacemos gestos. ¿Estarían dispuestos a hacer alguno respecto de este tema? Sí, claro. ¿Cuál? No sé, yo creo que ya el presidente debe haber pedido alguna conversación en los términos que el Partido Socialista la considere. ¿A qué presidente se refiere? ¿Al de la República o al de su partido? Al presidente de mi partido. No, nosotros no podemos... Sí, no, por eso. No, al presidente de mi partido. Si nosotros, mira, más todavía, nuestra bancada en ese sentido es una bancada que dialoga mucho. Ya, pues entiendo que están dispuestos, no sabe todavía cuál, pero están dispuestos. Quiero llevarle un par de cosas antes de que se nos acabe el tiempo. Lo primero, le voy a citar las palabras de Carmen Hetz, pero antes le quiero preguntar las propias. Ayer en Tolerancia Cero, el presidente, que ya ha dicho que Cuba es una dictadura, lo dijo en la entrevista con el diario El País, ayer le preguntamos y dijo que Fidel Castro fue un dictador. ¿Cómo recibe esas palabras? Fuertes, porque en este momento hay una situación que yo creo que hay que contextualizarla. O sea, en este momento, para mí, el problema de fondo que se está viendo en nuestra región y en Cuba es las amenazas brutales y para mi gusto criminales que hace el presidente de Estados Unidos. Ya, pero ¿cómo recibe que diga eso el presidente? No, yo creo que es un contexto muy equivocado. Nosotros hemos dicho, para nosotros Cuba no es una dictadura. Y lo hemos dicho con argumentos, lo hemos dicho con elementos históricos, con conceptos que refieren a una forma de soberanía. Yo, Juan Andrés, todavía, francamente, lo digo con toda honestidad, no logro entender qué parámetro objetivo... Pero disculpe, ¿qué parámetro objetivo, sin libertad de prensa, sin libertad de viajar plena, con partido único, con elecciones que no se dan entre distintas tendencias, con presos políticos, usted puede decir
que Cuba es una democracia? A ver, primero, en Cuba vota más gente que la que vota en Chile. Con lista única y partido único. No, con el universo electoral. No, en las elecciones no es de partido único. El Partido Comunista no participa en la elección. No participa en la elección de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Yo le estoy preguntando otra cosa. ¿Cuántos partidos existen autorizados en Cuba? El Partido Comunista de Cuba, sí, efectivamente. No más. Sí. Ya. Pero o sea, es un sistema político donde solo un partido puede existir. Correcto, y donde hay representación desde la base para conformar todo lo que significa. Pero, lo mínimo para una democracia es que las personas puedan conformar partidos políticos. Pues, usted me va a decir que nadie quiere conformar otro partido político en Cuba. En Cuba hay voto universal, vota mucho más gente que en Chile que en Estados Unidos. Pero pueden elegir entre azul y azul. No, más bien entre rojo y rojo. Estados Unidos, el actual presidente sacó 2 millones de votos menos que Hillary Clinton. ¿Y por qué fue electo? Porque hay democracia. Hay distintos partidos. Porque hay un sistema bastante cercano al totalitarismo desde el punto de vista electoral. Sacan las cuentas y deciden cuánto vale. Es un sistema indirecto, no totalitario, indirecto. Con todas las ideas. Bueno, ya, usted no va a decir que es más democrático Cuba que Estados Unidos. Pero en Cuba el sistema es directo. Estuvieron 2 años. Estuvieron 2 años discutiendo el proyecto de nueva constitución. 2 años. Que un país donde no se pueden fundar con libertad medios de comunicación merece ser calificado de democracia. Porque la libertad de prensa es como la base para una democracia. O sea, si yo lo comparo a Chile, donde la verdad es que tenemos oligopolios por todos lados, por favor. Pero si una cosa es la concentración de propiedad y otra cosa es lo que se puede decir con libertad de expresión. Yo fíjese que pedí permiso cuando murió Fidel Castro, me negaron la visa. Bueno, pero le vuelvo a insistir. ¿Usted encuentra que yo soy como un agente de desestabilización internacional como para que no me... Es que ¿sabes lo que pasa? Lo digo en mí porque tengo la experiencia propia, pero podrían ser cualquiera de los colegas. A nadie le dieron permiso. Lo que pasa, no es libertad de yo prensa, insisto en un punto, lo que pasa es que a Cuba hay que evaluarla en el mérito histórico que tiene y en la situación que enfrenta respecto de una potencia, que es la que es, que le ha sostenido un bloqueo en todos los planos, porque no solamente económico. No están obligados a ser dictadura porque haya bloqueo, por más que el bloqueo sea una violación flagrante del derecho internacional. No hay por qué escoger cuando hay una cosas. potencia, que una persona que pisa territorio cubano después no puede ir a Estados Unidos, eso es. ¿Eso es qué? Eso es lo que está pasando. Ya está bien, eso no quiere decir, eso que está muy mal, no quiere decir que el otro no sea una dictadura, pero no vamos a llegar a acuerdos si esto lo hemos conversado tantas veces. Si tú haces alguna inversión o negocio con Cuba, hasta ahí llegaste con Estados Unidos. Está bien, si yo no estoy ni validando el bloqueo, pero afortunadamente... Eso es lo más importante. Afortunadamente yo no tengo que elegir entre decir que Cuba es una dictadura. Yo creo que sería muy distinto Cuba, muy distinto sin bloqueo, te lo aseguro. Desde el punto de vista político, social, cultural, en todos los planos. Carmen Gert dice, declaraciones lamentables además de falsas. Así califica las declaraciones del presidente Boric, quien tolerancia cero dice fue un dictador Fidel Castro. Declaraciones lamentables además de falsas. ¿Usted suscribe? Yo creo que son lamentables y son falsas, sí. El contenido sí, son lamentables, por lo que he tratado de explicar. Sí. En este momento en particular. Porque, a ver, no nos podemos sustraer. En este momento, cuando un señor que se siente dueño del planeta, ¿no es cierto?, en aras de la libertad dice que va a atacar un país africano, dice que va a atacar un país como Cuba, atacó un país como Venezuela, dice que va a atacar Dinamarca. En ese contexto, no poner en el centro lo que implica el riesgo de que en aras, entre comillas, de la libertad y de tratar de liberar no sé a quién, se cometan las atrocidades que se están cometiendo. Esa es la realidad. Ahora, de nuevo, no habría por qué elegir entre decir eso y además reconocer si históricamente se califica como dictadura Castro o no. Es que lo que pasa lo que pasa es que tiene un correlato, porque en este momento el que está haciendo todo esto en Dinamarca, en África, en Cuba, en Venezuela, dice que está haciéndolo en aras de la libertad. Pero si no hay por qué creerle a Trump, uno puede no creerle a Trump y además decir que Castro fue un dictador. Por supuesto que no hay que creerle, o sea, si uno dice que en Venezuela... si yo no soy abogada del presidente Boric, perdona, voy a decir una cosa. Solamente estoy señalando que eso que usted está pidiendo, lo ha dicho el presidente Boric y junto con eso dice que es una dictadura. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que el problema en este momento es la sobrevivencia de los países. Eso es. Ya, es que... O sea, ni ayer, ni hoy día, ni frente, mañana me parece que ustedes van a decir que Cuba es una cuando dictadura. Tú tienes al frente una potencia que te está poniendo en riesgo los países, no hay punto de referencia respecto de relativizar aquello cuando tú dices, bueno, es que el sistema político de aquí o de allá... Creo que ahí está el peligro. O sea, decir, por ejemplo, que perdieron la democracia y ahora van a perder el petróleo, a mí me parece súper complicado en el escenario actual.
para Venezuela, por Está ejemplo. citando a Camila Vallejo. Claro. No, que no a ella, o sea, sí, pero como vocera de gobierno, ¿me entiendes? A eso me refiero. Lo encuentra complicado y errado. Súper complicado. Súper complicado porque Venezuela le secuestraron al presidente, le secuestraron a la primera dama. Pero una dictadura. Bombardearon hospitales. ¿Y por qué es dictadura? ¿Se puede hacer eso? No, yo no dije eso. No. Yo dije eso, pero de nuevo, no hay para qué elegir entre decir una violación al derecho internacional y es una dictadura. Sí, lo que pasa es que yo creo que... Se puede decir las dos cosas. Pero también se puede decir lo central. Y lo central es el riesgo de ese país, de ser avasallado como está siendo avasallado, porque bombardearon hospitales. Que no se respete la voluntad de sus ciudadanos, dice usted. No, bombardearon hospitales. Sí. Bombardearon centros científicos. Si yo jamás defendería la violación del derecho internacional, pero usted dice, en el fondo, y muchos contestan, cuando se defiende que los venezolanos decidan su futuro, sí. Eso parece que se olvida cuando se defiende una dictadura que desconoció, por ejemplo, resultados de una elección. Yo puedo tener las opiniones que tenga respecto de un país. Lo que no puedo hacer, a mí me parece... De punto es que no las tiene. Pues, no, súper riesgoso desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que esto viene de la Segunda Guerra Mundial. Esto no es tan nuevo. Esto viene de ese tiempo, viene de la superación del colonialismo. ¿Y usted cómo encuentra el cambio de tono de Delcy Rodríguez respecto a Estados Unidos ofreciéndole colaboración? ¿Le parece que es una traición a Maduro? Para nada. ¿No? No, para nada. ¿Y qué? Yo creo que la gestión que está haciendo el gobierno bolivariano de Venezuela... ¿Es táctica? Encabezado por ella, yo creo que es una buena forma de enfrentar la situación. O sea, es táctica. Podría decirse táctica, pero en el buen sentido. No le pongo en el mal sentido. Claro. No le estaba poniendo... Sí, de todas maneras. Sí. ¿Una táctica como de sobrevivencia? De pervivencia, de tratar de llevar las cosas al diálogo, de tratar de reponer el diálogo y el derecho internacional. ¿Y usted no le cree a quienes sostienen que ella podría haber traicionado a Maduro? ¿Usted no cree eso? No, en absoluto. Ya. Mira, yo te digo, el presidente de Estados Unidos, perdona lo que voy a decir, pero un tipo tremendo, que de verdad, él dice, ahora el petróleo... Lo que está haciendo en concreto en este momento Venezuela al vender lo que le está vendiendo Estados Unidos y que lo va a llevar, según la presidenta, y lo va a hacer al sistema de salud venezolano, es mejor a lo que ocurría antes cuando el presidente de Estados Unidos trató de bloquear el tema del petróleo venezolano. Porque la Chevron, que es transnacional norteamericana, ya estaba exportando petróleo a Venezuela. Ahora eso se incrementa. Entonces no es cierto que para nada lo que dice el presidente de Estados Unidos de que se está apropiando no sé qué cosa y por otro lado le están quitando no sé qué cosa, nada es cierto. Nada es cierto. Lo real es que sobre la base de la agresión militar, él intentó hacer varias cosas de las cuales se tiene que hacer cargo ahora, entre ellas que trasladó un portaaviones desde el Oriente Medio, porque no le resultó el tema de irse directamente al petróleo allá, Irán. Juan Andrés, es que... Lo trasladó para acá. Y acá, de acuerdo a lo que está ocurriendo, nuevo, salvo que produzca algo, no sé, algo más terrible de lo que ha hecho, las tratativas van apuntando en la dirección de un intercambio comercial entre los países. ¿Sabe lo que pasa? Es que de nuevo no me cree ningún conflicto lo que usted me dice, salvo desde la perspectiva en que fuera necesario elegir entre condenar, violar el derecho internacional y condenar una dictadura, o que fuera necesario elegir entre una cosa y otra, y yo insisto en que eso no es necesario, no es necesario elegir, se podrían decir ambas cosas si se buscara una coherencia entre los principios que se dicen defender. Lo que pasa es que usted nunca va a conceder, por ejemplo, que Maduro se robó las elecciones. Porque eso nunca mostró las actas, pues si se lo pidieron, lo ha dicho todo el organismo internacional. Pero eso no está demostrado. O sea están las actas y el Centro Carter invitado por el régimen lo mostró. Los informes que dio el gobierno de Venezuela. A confesión. Pero si es parte interesada, era que iban a decir nos robamos las elecciones. Pero los informes que ha dado los gobiernos, los informes que da el gobierno norteamericano. O sea, este presidente norteamericano fue el que cuando no le gustó un resultado electoral mandó a su gente la diferencia es que hay muchos atacar que son, el Capitolio. Ya, pues es que la diferencia es que hay muchos que son capaces de condenar ambas cosas y usted solo una, solo las de su lado. No, estoy diciendo de que no hay ética. Ya. Oiga, pero es que necesito cerrar con una cosa, con dos cosas más breves. No nos vamos a poner de acuerdo sobre Cuba y Venezuela, está súper claro. Ya. Quiero preguntarle por qué en la fiesta de los abrazos, la ex candidata presidencial de su tienda, militante del Partido Comunista,
miembro de la Comisión Política, Janet Jara, afirmó que el Partido Comunista tiene una tarea pendiente en relaciones internacionales y promoción de derechos humanos, algo que recitó ayer en Tolerancia Cero el presidente de la República. Básicamente está criticando la postura en derechos humanos y en relaciones internacionales de una militante que sí ha dicho que Venezuela es una dictadura, que sí ha dicho que en Venezuela se violan los derechos humanos, que sí ha dicho que en Cuba se violan los derechos humanos y que de haber dicho en una entrevista acá que Cuba era una democracia diferente, luego dijo no es una democracia. Todavía no ha dicho que es una dictadura, pero parece que para allá. ¿Usted cree que para allá, no? Parece, ¿no? Se ve que... No, se ve que algún día parece que va a decir, pero perdón, ¿usted cree, para preguntárselo directamente, que usted cuando me dice parece que va para allá, que un día Jara va a decir que Cuba es una dictadura? Yo no sé si lo va a decir, pero por lo menos no es la primera vez que hace un planteamiento así. Ahora, en la fiesta de los abrazos, antes que hiciera... O sea, por eso, a eso va su frase de parece que va para allá. Antes que hiciera su punto de prensa, porque ella intervino y ahí no habló de eso, hizo después en el punto de prensa. Hubo una intervención del presidente del partido, que hubo una intervención que refiere a estos temas, muy profunda, que viene de una reunión del Comité Central que nosotros hicimos a propósito del balance de la situación nacional e internacional, que viene después de otro planteamiento que hicimos como Comité Central. Y yo diría de que no es por un tema menor. Estos son temas que se han reflexionado en el partido. Para no malentenderlo, usted lo que me está diciendo es que la postura de Janet Jara no es la postura del Partido Comunista ni la postura mayoritaria entre su militancia. Sí. ¿Eso es lo que me está diciendo? Eso le estoy diciendo. O sea, ¿no es representativa Janet Jara? O sea, ella es una militante, no miembro es de la Comisión Política. del sentir. No, para nada. No. No es esa la opinión del Comité Central, de la dirección. ¿Ni tampoco de la base? Yo supongo que pueden haber militantes que tengan alguna opinión de esa dimensión, pero mayoritariamente no. Ya, no es mayoritaria. No, es un hecho, ojo, es un hecho el que le comento. No para cerrar, le pregunto, usted, hubo una crítica y hubo una carta de queja oficial de los ministros Gajardo y Vallejo hacia Daniel Jadue. Sí. ¿Por qué? Porque él criticó fuertemente que él esté siendo procesado en un gobierno que tiene un ministro de Justicia comunista y una vocera comunista. ¿Usted comparte esa crítica de Daniel Jadue? Debieran haberlo defendido. Él dice, no han movido ni una sola pestaña. Las autoridades de gobierno debieran haber movido pestañas o influencias o lo que sea para defender a Daniel Jadue. A ver, mire, esa carta, precisamente a quienes usted menciona, pidieron que fuera reservada. Pero ya no lo es. Y ya no lo es. Pero, primero usted confirma la existencia de la carta, yo ya la tenía confirmada, es pública. pero precisamente los ministros, la ministra y los ministros pidieron pero que la no carta fuera, la sabemos existe. no la pregunta es, pública. ¿usted comparte la crítica de Daniel Jadue hacia los ministros comunistas del gobierno? A ver, mi respuesta es la siguiente. A ver. Yo tengo una formación cristiana y después me fui construyendo en una línea más comunista. Cuando estuviste preso te fui a ver. ¿Eso quiere decir que usted hubiera esperado gestos de solidaridad de los ministros comunistas hacia Daniel Jadue? Sí, gestos de solidaridad que no implicaran que los cuestionaran. Porque en mi caso yo fui expulsado del gobierno por una presión de todos los sectores de derecha. Una de las razones por las cuales usaron fue mi, entre comillas, apoyo a Daniel, porque fue un día cuando lo procesaron, cuando lo llevaron a tribunales. Ya. Eso fue todo, ojo. Sin embargo, además yo era asesor externo. Sin embargo, hubo una presión muy fuerte. Yo entiendo que una ministra o un ministro no puede hacer determinadas cosas. Eso lo entiendo. A lo que yo me refiero es a lo que le dije, que creo que es una frase evangélica que yo la comparto. ¿no? La comparto porque creo que... O sea, no presionar otro poder, no intervenir, pero hacer gestos. Y cierro entonces con la pregunta. Con todas estas diferencias que hemos visto, Camila Vallejo, que hemos visto también a veces del ministro Cataldo en otras cosas, del ministro Gajardo, de la propia Janet Jara, ¿usted no descartaría que algunos de estos militantes, que de alguna manera son conocidos como una cierta disidencia a la línea de Lautaro Carmona, terminen yéndose al Partido Comunista? Primero no es la línea de Lautaro Carmona, por eso yo le decía. La línea de la directiva y de la mayoritaria en el comité político. Se está cumpliendo un año en un Congreso Nacional del partido. Por eso, ya se lo reformulo. Sí. ¿Usted no descarta que estas personalidades del Partido Comunista, como Camila Vallejo,
Carol Cariola, algunos de los otros ministros, la propia Janet Jara, que son disidencia a la postura mayoritaria del Comité Central y de la Comisión Política, terminen yéndose del partido? Yo hasta este momento que conversamos nunca les he escuchado a ninguno de ellos, en las posibilidades que he tenido, de mencionar algo así. ¿Lo descarta a futuro? Yo creo que me da la impresión, no puedo hablar por ellos, pero me da la impresión hasta este momento que no lo tienen en su registro. Juan Andrés Lagos, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y terminamos despidiendo efectivamente este programa, el CNN Prime, junto a Juan Andrés Lagos, que nos ha acompañado en esta entrevista, pero siempre diciéndoles lo siguiente: miércoles 14 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches. L'Oréal Group, ampliando los límites de la belleza sostenible. Wake Up and Live, Guatemala, de Marley Coffee. Presentaron CNN Prime.